En esta noche yo quiero compartir un texto que durante muchos años yo escuchaba, pero se me hacía un poco difícil de entender, o más bien de vivir o de poner en práctica. Lo encontramos en Santiago 1, versículo 2. Yo vi este texto en la versión de Reina Valera actualizada, que trae un lenguaje un poquito más a nuestro lenguaje que podemos entender muy fácilmente. Dice así: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La lectura de este texto, especialmente donde dice tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Esta lectura puede ser un poquito difícil de entender, o tal vez también difícil de ponerla en práctica, porque muchas veces no sabemos cómo aplicar esto en la vida diaria. Cuando dice que encontremos gozo cuando estamos en diversas pruebas, no se refiere a que vamos a estarnos riendo, no se refiere a que vamos a decir chistes acerca de las pruebas que estamos viviendo o que otra persona está viviendo. Pero aquí el asunto es encontrar gozo. Y esto es algo, una situación un poco difícil. ¿Cómo encontrar gozo cuando estamos en pruebas? La lógica, nuestra naturaleza humana nos lleva a tener reacciones muy diferentes, otras reacciones antes de que una prueba te produzca gozo. O sea, las reacciones normales cuando tenemos una prueba, en algunos casos es desesperación, angustia, miedo, tribulación, insomnio, se te va el sueño, y otras muchas reacciones igual que estas. La lógica o la manera natural, vamos a decir, de reaccionar ante una prueba, ante una situación difícil, es de angustia. Normalmente es de angustia. Es una situación pues muy diferente a lo que dice el apóstol Santiago. Santiago nos pide que sintamos gozo. Y como que esto es una contradicción a nuestra propia naturaleza. Y muchas veces cuando escuchamos ese versículo, escuchamos a personas que nos dicen gózate en las tribulaciones, y tú te quedas pensando, pues ¿cómo me gozo en las tribulaciones? ¿Cómo es eso? O sea, es difícil. ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría en esta noche para que con el transcurso de la lectura de la palabra podamos entender hacia dónde y por qué el apóstol Santiago dice gózase, encuentra gozo cuando estés en diversas pruebas? Porque fíjese, no solamente habla de una, sino que dice en diversas pruebas. Entonces, ¿por qué no cierra sus ojos, por favor, y hacemos una oración? Padre Celestial, en esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo venga y nos hable a nuestro corazón, nos revele, nos dé sabiduría para entender el mensaje del apóstol Santiago, para poder entender el misterio y poder realmente ir en contra de nuestra propia naturaleza y reaccionar de una manera diferente cuando pudiéramos estar en diversas pruebas. Bendícenos con tu presencia, Señor. Bendícenos con tu Espíritu Santo en esta noche, Señor. Amén. Yo quisiera hacer una breve introducción
acerca de esta carta, acerca de este autor, que esta carta va dirigida a cualquier cristiano, a todos los cristianos, de cualquier parte del mundo, y fíjese, de cualquier época, porque pues las pruebas y las circunstancias difíciles han acompañado al hombre desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, todos los hombres a través de la historia han pasado por esa situación. Santiago, hablemos de Santiago. ¿Quién era Santiago? Santiago, su nombre original era Jacobo. Posteriormente le cambiaron su nombre y le pusieron Santiago. En la Biblia existen, porque cuando él se presenta, no dice como en otras cartas, él no dice que él es Santiago y que él escribe esta carta, sino que de una manera muy humilde él se presenta, pero no dice que él es. Pero los eruditos han buscado saber a quién se refiere. En el Nuevo Testamento encontramos 4 personajes que se llaman, o que llevan el nombre de Jacobo. Jacobo, dice la Escritura, el hijo de Zebedeo. Sí, usted ha leído ahí cuando está escogiendo a los discípulos, habla de Jacobo y de Juan, de su hermano Juan, que el Señor les llamaban los hijos del trueno. Ellos eran hermanos, eran hijos de Zebedeo. También nos habla de Jacobo y dice que era el hijo de Alfeo. Y algunos eruditos dicen que Jacobo, el hijo de Alfeo, era hermano de Pedro, porque Pedro también, su papá se llamaba Alfeo. Entonces, Jacobo, hay otro Jacobo que es el padre de Judas, el discípulo, pero era otro Judas, no el Iscariote, pero su papá también se llamaba Jacobo. Y por último tenemos a Jacobo, que era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Los eruditos le atribuyen a él la autoría de esta carta. Él no se identifica a sí mismo como el autor. Él se llama siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El nombre de Jacobo original le fue cambiado por el de Santiago. Y como le comentaba, Jacobo, Santiago era hermano del Señor Jesús. Pero aquí hay una cosa que para mí es importante hacer esta introducción, porque Santiago, que era hermano del Señor Jesús, en el inicio no creía en el Señor Jesús. No creía en su hermano, no creía en lo que predicaba su hermano. ¿Sí? Pero, ¿qué hace que este hombre cambie? Que este hombre tenga un cambio en su vida, en su pensamiento, en su creencia. Y lo encontramos la explicación en 1 Corintios 15:7, dice: porque en primer lugar os ha enseñado lo que también recibí. Está escribiendo el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y mire, aquí dice que apareció a Pedro y después a los 12. Luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Y luego apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Jacobo del versículo 7, que al final es de los que se le aparece, era su hermano. Jesús se le apareció a Santiago y a través, o cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo ya resucitado, pues empezó a creer en Jesús. Santiago lo encontramos también en el aposento alto, y dice ahí que en Hechos dice que estaba con su madre María y sus demás hermanos. Sus demás hermanos habla de que él estaba ahí, Jacobo, ¿sí?, con sus hermanos y con su madre María. El sello, lo que selló su fe, fue esa aparición que tuvo con el Señor Jesús. Y hombre se convirtió en un pilar, fue un
un hombre muy importante, fue líder en la iglesia de Jerusalén. Y Santiago nos deja una enseñanza que es para todos los cristianos, pero especialmente nos habla de la fe. Nos habla de cuando la fe es probada, suceden cosas, y no está hablando propiamente de los milagros. No está hablando propiamente de las soluciones, sino que está hablando de una situación que lleva a un resultado más allá de obtener la solución del problema. A través de la Biblia encontramos personas que han convertido la derrota en victoria. Encontramos a personas que han transformado, han convertido la tribulación en triunfo y las pruebas. Fíjese muy bien, personas que han encontrado que a través de las pruebas encuentran la oportunidad de que su fe crezca. Esto es muy importante, y esto es lo que enseña Jacobo, Santiago, que mire, él creció con el Señor, pero cuando el Señor empezó a predicar, él no creía en él. Pero cuando tiene un encuentro, él empieza a creer y a desarrollar una fe que va más allá de solamente estar creyendo y solamente estar esperando que se solucionen las cosas o que Dios haga las cosas como nosotros queremos. Santiago dice que podemos tener esta experiencia de que nuestra prueba, de que nuestra fe al ser probada, podamos tener victoria, o que podamos tener una vida en paz, o que podamos estar confiando en el Señor. La madurez espiritual, mis hermanos, es el resultado de la confianza en el Señor. Si queremos cambiar los triunfos, las pruebas, en triunfos, debemos de cambiar nuestra manera de entender y de enfrentar las pruebas. Las pruebas, ¿cómo queremos enfrentarlas? Pues que Dios nos las solucione. Si no tenemos trabajo, queremos que mañana tener trabajo. Que vayan hoy en la noche y toquen a nuestra puerta o nos hablen por teléfono y nos digan: mire, yo a usted no lo conozco, pero venga mañana y le voy a dar un trabajo. Así queremos que sucedan las cosas. Tenemos situaciones difíciles y queremos que inmediatamente todo se solucione, pero mis hermanos, es diferente. Santiago lo que dice que debemos de tener una actitud de gozo en medio de las pruebas, y esto es lo difícil, esto es lo complicado, esto es lo que no nos gusta, no nos entra, no sabemos cómo tener gozo en las pruebas. Y a veces somos hipócritas al decir: me gozo en las tribulaciones. Y tú puedes ver esas exclamaciones que muchas veces no son tan genuinas. ¿Cómo lograr una actitud de gozo? ¿A qué se refiere Santiago en este tema? Dios nos advierte que habrá pruebas. Eso es una advertencia. El texto dice: cuando se encuentren en diversas pruebas. Es decir, si está en la Biblia y es una advertencia, quiere decir que todos estamos expuestos. Jesús también advirtió en Juan 16:33, dice: en el mundo tendrán aflicción. Esto es un hecho y no lo podemos cambiar. El apóstol Pablo también nos dice en Hechos 14:22, dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mire, a través de muchas. No es una sola. No es que tú vayas a tener una sola enfermedad. No es que tú vayas a tener una sola decepción. No es que tú vayas a tener una sola situación complicada familiar. No, vamos a tener muchas, y nos lo dice el Señor Jesús, y nos lo dice Santiago, y nos lo dice Pedro, y nos lo dice Pablo. Aunque somos hijos de Dios, tarde que temprano vamos a experimentar tribulaciones.
Y no podemos esperar que las cosas salgan como nosotros queremos. Nos debe de quedar muy claro una cosa, mis hermanos. Dios, el Señor Jesús, es el Señor Jesús. No es nuestro siervo. No es nuestro mandadero. No es el genio de la botellita que nos han hablado. Él es el Señor. El siervo somos nosotros. Tú eres el siervo. Y mire, a veces cuando estamos orando, le estamos diciendo: Señor, sáname. Te pido que en esta noche yo sea sanado, Señor. Te pido que en esta noche se resuelvan mis problemas. Te pido, Señor, que mi hijo, te pido esto, te pido aquello. Y quieres en el momento que el Señor te lo haga. Y cuando estamos actuando así, yo muchas veces lo he meditado y digo: Señor, tú no eres mi siervo para que estés al pendiente de mis necesidades y mis gustos y mis caprichos. Yo soy el siervo. Yo soy el siervo. Tú eres el Dios. El apóstol Pablo nos dice también que muchas tribulaciones vienen, mis hermanos, porque somos humanos. Esto no tiene nada que ver con cosas ocultas, ni con que estés guardando pecados. Son cuestiones porque somos humanos. Las enfermedades vienen porque somos humanos. Las tribulaciones, los accidentes. ¿Cuántos han tenido un accidente automovilístico? Y no fue porque iba a pecar, porque estaba en pecado, fue porque iba texteando. O sea, hay situaciones que son cuestiones naturales. Era porque fue en exceso de velocidad. Hay frustraciones. Hay decepciones. Amigos, seres queridos. Hay decepciones. Hay la pérdida de trabajo. ¿Cuántos han perdido el trabajo a través de la vida? Una vez y otra vez y otra vez. Es difícil encontrar personas que empezaron en su trabajo cuando eran jóvenes, fue su primer trabajo y en ese mismo trabajo se van a jubilar. Normalmente tuvieron 1 o 2, pero son pocos los que realmente dices: oh, y hasta les dan una diploma de honor porque duraron 60 años, 70 años trabajando en el mismo lugar. Ese es un triunfo, ese es un logro. Pero todos estamos expuestos a que tarde que temprano nos quiten el trabajo y muchas otras tragedias también. También vienen tribulaciones porque somos creyentes. Porque somos creyentes, también estamos expuestos a sufrir, a tener tribulación. El apóstol Pablo es un ejemplo vivo de que por ser cristiano anduvieron atrás de él. Santiago mismo que estamos hablando fue un hombre que murió porque él predicaba de Jesucristo. Y encontramos muchos mártires que fueron sacrificados por su fe, por hablar del evangelio, y ellos no se retractaron. Encontramos muchos casos de esos, y nosotros muchas veces hemos sido vituperados y hemos sido objeto de burla porque hablan de nosotros y nos dicen que somos el monje loco y que somos tantas cosas que nos dicen. Y a veces nosotros estamos en algunas reuniones y escuchamos que están hablando del Señor y mejor nos quedamos callados porque somos cobardes para decir: hey, espera, yo soy cristiano. Y luego te dicen: yo también. Y pues, ¿qué hablas así de Cristo? O te dan la vuelta. Yo he perdido amigos, o perdí amigos hace muchos años cuando empecé a ser cristiano porque pues primero estaba mi fe, que la amistad, y hubo uno especialmente que me dijo: bueno, mira, tú y yo hemos sido amigos por muchos años, pero aquí nos vamos a separar. ¿Por qué?
Porque yo no quise participar en un acto religioso que pues yo no lo veía en la Biblia, y yo le dije, ¿sabes qué? No podemos ser compadres. Éramos tan amigos que él me dijo, quiero que sean mi compadre cuando nazca mi niño. Y ya que nació y fue y me dijo, oye, pues quiero ya. Le dije, ¿sabes qué? Mejor escoge un compadre que crea lo mismo que tú. Yo no creo lo mismo que tú, pero podemos ser amigos. Y entonces él me dijo, bueno, entonces no podemos ser amigos. Y yo le dije, pues está bien, gloria a Dios. Me dolió, sí, me dolió, pero pues primero estaba lo que dice la palabra de Dios. Y dice 1 Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendas del fuego de la prueba que ha sobrevenido como alguna cosa extraña, como si alguna cosa extraña les sucediera. No te extrañes. Eso es lo que nos dice Pedro. No te extrañes cuando vengan las pruebas. Las pruebas van a venir, pero no es porque, bueno, mire, hace tiempo había una corriente de pensamiento que si tú te enfermabas o que si te pasaba algo negativo era porque andabas en pecado. Entonces ya sabe, cuando los pastores se enfermaban, pues simplemente no iban a la iglesia y decían, y el pastor, no puede venir. ¿Pero qué tiene? Pues se la pensaban en decir, pues que está enfermo, trae ahí una infección o trae un problema de esto, porque decían, no, pues es que si decimos, van a decir que el pastor está en pecado. Las pruebas de la vida, mis hermanos, no son iguales. No son iguales. El apóstol Pedro dice, si es necesario tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Son diferentes las pruebas. Todas son diferentes. Las pruebas no son iguales. Y el problema es que nosotros nos quedamos mirando las cosas negativas de la prueba. Yo no sé si usted ha visto alguna vez un tapete que luego, o una colcha, o una sábana, que por un lado está hermosa y por el lado de atrás está fea. Ni siquiera le encuentras la forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la combinación de colores y en el cambio de colores en la parte de atrás, le empiezan a hacer nudos y le empiezan a hacer los cambios y demás. Y en la parte de atrás es donde hacen una situación complicada. Y esto es como cuando Dios está haciendo un tapete, algo hermoso. Hace algunos años fuimos a Michoacán y nos hablaron de un lugar, era un telar, y hacían unas telas hermosas, tapetes y bueno, muchas cosas. Y fuimos y estábamos viendo cómo trabajaban el telar, pero en la parte que iba quedando atrás estaba fea. Y yo la estaba viendo por la parte de atrás, fea, y luego volteaba para ver la parte del frente y estaba bonita, y la persona que nos estaba guiando me dijo, no vea lo de atrás, ni piense que el que lo está haciendo no sabe lo que está haciendo. Sí sabe lo que está haciendo. Dice, hemos tenido muchos premios internacionales por el tipo de trabajo que hacemos. Y esto, mis hermanos, es como cuando Dios está tejiendo un hermoso tapete o quiere formar un hermoso tapete de tu vida, de tu vida. Él combina los colores, Él combina las experiencias de la vida, Él combina las situaciones por las que tú tienes que pasar para que pueda lograr un tapete hermoso. El resultado final de lo que Dios está haciendo con tu vida será algo hermoso para su gloria. Será algo hermoso para su gloria, mi hermano. No es tanto para agradarte a ti, porque pues a nosotros no nos gusta. Nosotros vemos el lado negativo. Nos toca sufrir el lado negativo. Y a veces
Somos tan negligentes que no podemos pensar que Dios está haciendo algo hermoso con nuestra vida. Nosotros nos quedamos siempre mirando el sufrimiento, pero Dios está mirando el resultado de algo hermoso. Cuando dice la palabra que dice cuando tengan, cuando estén, el tener diversas pruebas, en el griego significa, esta palabra tener, significa evaluar. Evaluar. Pablo presenta que después de que él se convierte, que tiene un encuentro con el Señor, él se pone a evaluar su vida. Y en ese momento, hasta ese momento, había cosas muy importantes en su vida. Cosas muy importantes que él defendía, que él cuidaba, que él le dedicaba tiempo, que su pasión era eso. Pero cuando tiene un encuentro con el Señor, él evalúa su vida. Y dice que todas esas cosas las tiene como basura. Ya no le da el valor que tenían antes de conocer al Señor. Cuando tiene la experiencia de encontrarse con el Señor, su visión de la vida y de las cosas que eran importantes cambia. Y ahora lo que para él empieza a tener significado es agradar al Señor. Y para agradar al Señor y para convertirse en lo que Dios quería que fuera Pablo, tuvo que pasar por diversas pruebas, diversas, difíciles. Él evaluó lo que estaba sufriendo para pensar el resultado final, hacia dónde lo iba a llevar eso que él estaba viviendo en ese momento. Mire, le puedo poner un ejemplo muy claro. En Hebreos 12:2 dice: el Señor Jesucristo pudo soportar pudo soportar la cruz debido al gozo puesto delante de él. Ahí podemos entender, porque Santiago lo vivió. Santiago vio a su hermano cargando la cruz, sufriendo, pasando por unas situaciones difíciles, y Santiago lo estaba mirando y él podía ver en Jesús gozo en medio de la dificultad. ¿Por qué? Porque Jesús no se estaba quedando en el sufrimiento que tenía su cuerpo. Él estaba pensando en el gozo que era retornar al cielo, tener la gloria de Dios y que la iglesia pudiera ser vencedora de los mismos problemas. Y Jesús estaba mirando el resultado final. ¿Cuál era el resultado final? El resultado final era una vida gloriosa, una vida llena de bendición, una vida al lado del Padre. Y en nosotros hay un problema. Cuando tenemos una prueba, lo único que queremos es que nos quiten el dolor. Hace unos días yo tuve un problema. Se me atoró, se me desprendió una piedra y se me atoró ahí como lo dicen, en el camino viejo, porque pues nada más tengo ese. Y está viejo, igual que yo. Pero me dio un dolor, mis hermanos, que iba solo en mi auto. Y dije, ¿a dónde? Y pues ya reconozco el dolor. Y dije, a este hospital. Y me fui rápido en el camino. Llevaba el dolor inmenso. O sea, no lo aguantaba. Y llegué y le dije ahí a la enfermera: por favor, quíteme este dolor. Y ella empezó a ver, vamos a hacer su historia clínica. Y le dije, no haga historia de nada, quiero que me quite el dolor. Y luego le habló al doctor y ahorita se lo quitamos. Y estaban platicando y yo desesperado, yo quería que me quitaran el dolor. Y a veces así sucede cuando estamos en medio de las pruebas. Vamos delante de Dios y le decimos: Señor, quítame este problema. Señor, quítame esta carga. Señor, cambia esta situación. Señor, que ya no esté en esto. Señor, aquello. Y ahí estamos clamando, y a veces nos comportamos como niños.
Las pruebas tienen diferentes propósitos. Yo he estado leyendo la vida de Job. Job llegó un momento de su vida que después de muchos años de que todo iba bien, llegó un momento en su vida en que llegó la prueba y llegaron muchas, diversas y todas juntas, de diferente naturaleza. Y dice Job en el capítulo 23, versículo 10, dice: mas Él conoce mi camino. Se está refiriendo a Dios. Dice: mas Él conoce mi camino. Y fíjese lo que dice: me probará, seré probado. Dice: y saldré como oro. ¿Usted sabe cómo prueban el oro? A través del fuego. Le quitan las impurezas. ¿Y qué puede decir el oro? Si el oro pudiera hablar, diría: no, sáquenme de aquí porque está muy caliente. Señor, haz un milagro tú, rápido, saca las impurezas así, rápido, sin fuego. Así queremos que sean los resultados de cuando estamos en medio de diversas pruebas. Mis hermanos, cuando lleguemos ante las pruebas, lo primero que debemos aprender es dar gracias a Dios por las pruebas. Si usted se fija, cuando nosotros evaluamos y empezamos a mirar las pruebas de una manera diferente, nuestra percepción cambia. Es muy diferente estar angustiado a sentarte, doblar tu rodilla y decirle: Señor, gracias por esta prueba. Y tal vez tú dices: no, ¿cómo le voy a dar gracias? No hay otra manera de que entendamos que estamos siendo probados. Obviamente que no debemos de sugestionarnos, ni debemos de fingir cuando estamos a través de las pruebas. Las pruebas debemos de verlas por medio de la fe, a través de la fe. Y debemos hacer una evaluación de lo que hizo Pablo para descubrir lo que el Señor quiere enseñar por medio de las circunstancias que estamos pasando. Siempre que estamos pasando una circunstancia, no es un accidente. No hay accidentes, mis hermanos. Siempre hay un propósito. Pero ¿cómo va a haber un propósito el que yo tenga? Por ejemplo, hoy podemos hablar de poner este ejemplo que está tan de moda. ¿Cómo debo de encontrar que hay un propósito en que yo tenga COVID? Sí hay un propósito. Sí hay un propósito. ¿Cómo es posible que haya un propósito de parte de Dios en que me quedé sin trabajo? Sí hay un propósito. Que mi esposo se fue, hay un propósito. Que mi esposa esto, hay un propósito. En todo hay un propósito. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos una mente sabia, mis hermanos, una mente sabia para entender las cosas. Mis hermanos, todo creyente debe saber que la fe siempre será probada. La fe siempre será probada. Mire, cuando Dios le llamó a Abraham, lo llamó para andar por fe. Dios lo llamó así. Y lo llamó para probar y para aumentar su fe. Dios siempre nos va a probar para mejorarnos, para madurar, para formar en nosotros una persona diferente, con un carácter, con una fe firme. La prueba de nuestra fe es como el oro refinado. Es valiosa tu fe cuando tú ya tienes, cuando tú puedes decir: mi fe fue probada y soy aprobado y ahora yo creo.
Mi fe cambió. Hay un canto que dice, aunque la higuera no florezca, mi fe no va a cambiar. Aunque el problema no ha cedido, aquí voy a estar. Todo creyente, mis hermanos, debe saber que la fe no es destructiva. Debe saber que la prueba no es destructiva. Una prueba no te va a destruir, por lo menos no va a destruir a los que creen en el Señor. La prueba no va a destruir al que pone su confianza en el Señor. La prueba va a destruir al que al ser probado y resultar desaprobado, sí va a tener un efecto negativo. Y lo podemos ver hoy en nuestros días. Nuestra fe ha sido probada. Nuestra fe fue probada. 1 año tenemos siendo probados nuestra fe, nuestra confianza en Dios, nuestra dependencia de Dios. Pero muchos no resistieron la prueba y renegaron y se regresaron a las cosas que Pablo dijo: yo las considero, todo lo que yo viví antes lo considero basura. Y ahora mi meta es las cosas espirituales. 1 Pedro dice: sometida a prueba vuestra fe. Cuando tu fe es sometida a prueba, resulta como un oro precioso. Hace algunos años, un hombre encontró accidentalmente en su propiedad, encontró un metal amarillo y cortó un pedazo y lo llevaba con sus amigos y le decían: ¿qué crees que es? Y decían: pues parece oro. Y otros decían: pues parece, pues no sé qué metal, pero brilla y está bonito, pero tenía impurezas y todas estas cosas. Y alguien le dijo: llévalo con un valuador a que te lo certifique. Y este hombre dijo: está bien. Agarró su pedazo de piedra y fue con un valuador. Un valuador es alguien que sabe, que conoce, que no lo pueden engañar, que tiene muchos datos que para él son valiosos y puede descubrir lo que hay ahí, el contenido. Entonces lo estuvo analizando y le dijo: ¿tiene tiempo? Le dijo: sí, es que voy a hacer una prueba un poquito más tardada. Y metió unos pedazos, rompió unos pedazos y los metió en el crisol. El crisol es la manera de probar el oro, de fundirlo. Y ya cuando determinó, vino y le dijo: ¿es usted poseedor? Esta piedra vale muchísimo dinero, es muy valiosa. Lo que usted tiene es un oro muy puro, muy fino. Le dijo, como le cobró, le dijo: le voy a dar un certificado que prueba la autenticidad y el valor que tiene este metal. Y se fue este hombre y no lo podía creer y decía: ahora soy poseedor de una fortuna, de una mina, porque él dijo: pues no sé, pues se ve ahí el pedazo de cerro, el pedazo de lo que yo excavé, pero se ve que hay mucho metal. Dijo: pues si este pedacito vale mucho, ¿cuánto valdrá todo lo que tengo? Y él llevaba un certificado y empezó a decirle a sus amigos: mira, aquí está el certificado de que dice que mi oro es refinado y que vale mucho. Mis hermanos, cuando la fe de un creyente es probada, el que certifica es Dios. El que certifica tu fe, qué tan genuina es Dios. Y Él te extiende un certificado. A quien debemos agradar con nuestra fe no es a nuestros hermanos,
No es que los hermanos digan, es que tú tienes mucha fe, mi hermano. No. Es Dios que por medio de las pruebas prueba nuestra fe, y Él es el que certifica cómo es tu fe. Las pruebas, mis hermanos, entonces no destruyen al creyente, lo benefician. Dice el apóstol Pablo, dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y aquí viene otra contradicción. ¿Todas las cosas les ayudan a bien? Sí, todas. Sí, ¿a poco me quedé sin trabajo y me ayuda a bien? Sí. Seguramente que Dios tiene algo mejor. O te libró de un problema. ¿Qué es? Mis hermanos, las pruebas nos ayudan a madurar. Yo me imagino a Pablo ahí en ese lugar donde estaba siendo instruido por el Señor, que tal le preguntó y le dijo: Señor, ¿qué deseas de mi vida? ¿Qué deseas de mi vida? Imagínense cuando iba en la barca y que se andaba hundiendo y que se estaba ahogando, él preguntándole al Señor: Señor, ¿qué deseas de mi vida? ¿Por qué me estoy ahogando? Si soy tu hijo, si voy a predicar tu palabra, ¿por qué estoy en esta circunstancia? O cuando estaba en la cárcel: Señor, ¿por qué estoy en esta circunstancia? Él mismo en Romanos 5 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba produce esperanza. La prueba produce esperanza. Yo espero que Dios haga esto. Yo espero que Dios haga un milagro. Yo espero la respuesta de Dios. Yo espero y empiezo a buscar al Señor. La paciencia, mis hermanos, no es una actitud pasiva. No es una actitud de decir: bueno, pues me voy a quedar aquí a ver qué pasa, Señor, pues hay lo que tú quieras, está bien. No. La paciencia es una actitud que tenemos que perseverar en nuestra fe, perseverar en lo que creemos, perseverar en demostrar, porque una vez que nuestra fe es probada y resulta como oro, no es para gloria mía, es para gloria de Dios. Cuando alguien se sana, no es para gloria del doctor ni para la gloria de la persona que estaba enferma, es para que el nombre de Dios sea glorificado. Para eso es, para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando el creyente aprende a esperar en el Señor, entonces Dios puede hacer grandes cosas en él. Cuando alguien es impaciente y se adelanta, pues hay consecuencias. Tenemos que ser pacientes y esperar y preguntar. Moisés, primero Abraham se adelantó a los planes del Señor. Dios le había dicho que iba a tener un hijo y él estaba impaciente de conocer a su hijo. Yo quiero un hijo. Y tomó a Agar y tuvo relaciones con ella y tuvo un hijo, pero no era el hijo que Dios le quería dar a él. Impaciente. Y el Señor dice que las pruebas producen paciencia. Moisés también se adelantó a Dios, mató a un hombre y tuvo que pasar 40 años, mis hermanos, cuidando ovejas en el desierto para aprender paciencia.
por el trabajo que tenía que hacer. El mismo Pedro casi mata a un soldado por ser impaciente. Desenfundó la espada y le tiró, le cortó la oreja, dice la palabra de Dios. La única manera en que Dios va a perfeccionarnos es por medio de la paciencia. La única manera en que Dios puede cambiar nuestro carácter es a través de las pruebas. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos. Una persona que lee un libro, no podemos considerarlo que es un lector de libros. Leyó un libro. Una persona que hace oración una vez a la semana, no podemos considerar que tiene una relación íntima con Dios. Una persona que va a la iglesia solamente el domingo y es el único lugar, o el jueves, el único tiempo que tiene con el Señor, no podemos considerar que su relación es una relación íntima con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una prueba, es lógico que si nuestra vida no es una vida espiritualmente rica, somos impacientes en que venga la solución. Lo único que buscamos es la solución. Nunca buscamos qué es la voluntad de Dios para nosotros en nuestra vida. Dios no puede, mis hermanos, mejorar nuestro carácter, cambiar nuestra perspectiva de la vida. Dios no puede incrementar nuestra fe si nosotros no ponemos nuestra parte. Él hace una parte importante, pero Dios necesita que nosotros entendamos esto. La voluntad de Dios es lo más importante en nuestra vida. La voluntad de Dios. Cuando nosotros cedemos a su voluntad, Él puede actuar y Él puede llevar a cabo el propósito de nuestra vida. A veces somos tan desesperados y queremos que el dolor pase rapidísimo, pero a veces se necesita un poco de paciencia y sufrir para poder lograr la meta. Sufrir para poder lograr la meta. Y el mejor ejemplo que podemos tener es el parto de una mujer. ¿Cómo podemos entender que en medio del sufrimiento va a haber gozo? Y que la misma mujer puede, cuando está embarazada, y luego hay comentarios de que, a ver cómo te va, especialmente cuando son la primera vez, a ver cómo te va, y la asustan, y ahí están angustiadas, pues, y les dicen que va a ser dolorosísimo, y que todo esto, y ellas dicen, quiero pasar por ese dolor, por ese sufrimiento, 9 meses, andar incómoda, dormir incómoda. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada, bueno, se ponía de un tamaño gigante. Y yo le decía, te voy a dejar toda la cama porque no cabes. Y se movía los últimos meses eran terribles. Se movía por un lado y para el otro y para el otro. Y me decía, es que no puedo estar a gusto de ninguna manera. Pero ella sentía gozo. Decía, pero cuando nazca mi hijo, pero cuando nazca mi bebé. Y tuvo que ser paciente. Y yo también. Y yo le decía, ya quiero conocerlo. Al primero. Ya quiero que nazca. Ya quiero que sea. Y ahí estábamos. En ese tiempo pues todavía la ciencia no estaba tan avanzada y no podíamos saber qué iba a ser. Y me decían, ¿qué quieres que sea? Lo que sea, pero que salga bien. Pero en el fondo, que sea niño. Y ya tenía el uniforme del equipo.
Y cuando pasó ese momento doloroso, mis hermanos, yo no podía hacer nada por mi esposa. Ella tuvo que enfrentar sola esa gran tribulación. Y anduvimos caminando por los pasillos del hospital, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Eso nos recomendó el doctor. Tienen que caminarle. Y andábamos y me decía, ya me cansé. Y todavía no se baja. Ese muchacho condenado que ahí está ahí todo flojo, que tiene que hacer su labor también. Y ya cuando nació yo le dije, ¿y qué? Dijo, sufrí mucho. Tenía mucho dolor y me decía, pújele. Y yo le pujaba y ya no podía. Y sin embargo, cuando nació me dio tanto gusto ver a mi bebé. Y así somos en las pruebas, mis hermanos. Cuando estamos en la prueba, el Señor nos dice, pújele, pújele. Pújele. Que ahí viene lo bueno, ahí viene la bendición. Dios quiere cambiarnos por medio de las pruebas. Dios quiere que sus hijitos lleguen a ser jóvenes. Y Dios quiere que los jóvenes lleguen a ser padres. Y Dios quiere que los padres lleguen a ser abuelos. Dios quiere que haya una generación que enseñe a depender de Dios en todo tiempo. Mis hermanos, Dios quiere cambiar el carácter de toda persona antes de llamarlo a cosas mejores. Pero necesita cambiar tu carácter. Mis hermanos, Dios pasó 25 años obrando en Abraham antes de darle al hijo de la promesa. 25 años estuvo tratando con él. ¿Usted cree que no le decía a Abraham, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, date prisa, ya me estoy haciendo viejo, Señor. Señor, ¿qué con tus promesas? Dios obró 13 años en la vida de José, sometido a muchas pruebas antes de que fuera ascendido al trono de Egipto. Dios lo transformó por medio de las pruebas. Estuvo en la prisión, fue vendido, fue un esclavo. Salió huyendo cuando la mujer quiso que tuvieran relaciones y él no quiso y él salió huyendo. Lo acusaron injustamente. Fueron probados muchas veces en diferentes circunstancias y él resistió la prueba. Dios pasó 80 años probando a Moisés para que le sirviera 40 años en una misión importantísima. Jesús pasó 3 años entrenando a sus discípulos para que continuaran la iglesia. ¿Cuántos años Dios tiene probándote y tú no te das cuenta de que Dios te está probando? Tú no te das cuenta de que Dios quiere transformarte a través de lo que estás viviendo. Tal vez tú no te das cuenta de que Dios quiere y está probando tu fe para que tú puedas crecer más y confiar en Él. Cuando empezó este asunto de la pandemia, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué esto, Señor? ¿Qué nos quieres enseñar? ¿Qué nos quieres enseñar? Cuando me han preguntado, pastor, ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto? Yo digo, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Y las pruebas no son tragedias. Las pruebas son una oportunidad de crecer.
Usted ha visto a los niños. Mire, una actitud de crecimiento y que es dolorosa para las madres. Bueno, ahora ya no tanto, pero yo recuerdo en mi tiempo que a todos nos amamantaba nuestra madre. Cuando nos destetaban, era una tragedia. Era una tragedia para el niño. Usted se imagina ir al lado de la mamá y decirle: mami, titi. Y la mamá: no, hijo, es que ya no te puedo dar. El niño de 3 años: mami, ya no me quieres. Sí te quiero, hija, hijo, pero y por eso lo hago. Porque necesito destetarte, necesito que tú madures, necesito que tú crezcas, necesito que tomes alimento sólido, necesito que te valgas por ti mismo. No puedes estar todo el tiempo atrás de la mamá, titi mami, llorando. El niño piensa que ya no lo quieren. El niño piensa que es una tragedia lo que le está pasando. La mamá, el ser más importante, lo está abandonando. Mis hermanos, Dios no nos está abandonando, nos está destetando. Dios quiere que te levantes en victoria. Dios quiere que lo busques. Dios quiere que vayas con Él y le preguntes: Señor, ¿por qué? Dime cuál es el propósito. Señor, yo voy a resistir. Señor, a pesar de las circunstancias, yo voy a estar de pie confiando en ti. Aunque la higuera no florezca. Muchas veces yo les decía, y yo he pensado, y hemos cantado ese canto que dice: ¿qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez. Y yo conozco mucha gente que lo cantó y conozco que se fueron. Que la tribulación sí los separó del amor de Cristo. Que la decepción sí los separó del amor de Cristo. Que el hambre sí los separó. Que la desnudez, que todas las circunstancias los separaron del amor de Cristo. Sí los conozco, pero también conozco a muchos que permanecen y han estado constantes y quieren estar ahí en la presencia de Dios, y que Dios nos dice: hijo, yo quiero que tú madures, no veas las pruebas como una tragedia. Cuando el apóstol Santiago se dio cuenta de esto, de ver a su hermano sufriendo y pensar que imagínese que él pudiera decir: ¿por qué se goza? ¿Por qué no reclama? ¿Por qué no exige? ¿Por qué no le pide a Dios que vengan y los salven? ¿Por qué? Porque Cristo estaba mirando el resultado final. La gloria de Dios estaba mirando. ¿Tú qué miras en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas? Muchas veces nosotros ni siquiera pensamos en que Dios tiene un propósito. Lo único que queremos es que nos saque de la prueba. Lo único que le pedimos es: Señor, ya quítame esto, quítame este dolor, ya no aguanto. Y el Señor te dice: pújele, que enseguida viene la victoria, la bendición. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, mis hermanos. Yo no sé en qué está usted. Le voy a pedir que se ponga de pie. Yo no sé qué es su vida. Yo he aprendido este principio. Yo entendí lo que el apóstol Santiago quiso enseñar cuando dice: gózate
Encuentra sumo gozo cuando te encuentres en diversas pruebas, porque tu fe está siendo probada. Tu fe está siendo probada. Santiago no se refiere a que te dé risa, a que digas, ja, 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 estoy en medio de un problema, me quitaron la chamba, ja, ja, ja. No se refiere a ese tipo de gozo. Santiago se refería a que veas más allá de la prueba. ¿Qué hay más allá? La mujer que está dando a luz no se detiene en el dolor que le produce el nacimiento de un ser que anhela, de un ser que ama sin conocer, de un ser que traerá bendición, de un ser que afirmará su amor con su esposo. ¿Qué te quiere enseñar Dios con lo que tú estás viviendo? ¿Por qué sigues pataleando como el niño que anda atrás de la mamá pidiéndole la leche? ¿Por qué no maduras? ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no dices, ay, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer berrinche, tengo que dejar de patalear y llorar y tengo que buscar que Dios quiere en medio de este dolor, en medio de esta situación? ¿Por qué no habla con Dios? ¿Por qué no habla con Dios? Este es un momento personal, íntimo. Yo no puedo orar por usted. Yo no puedo hablar con el Señor y decirle lo que hay en su vida. Yo puedo hablar con Dios y decirle lo que hay en mi vida. Yo puedo decirle lo que estoy padeciendo, lo que estoy viviendo. Yo puedo hablar con el Señor y decirle el dolor que estoy sintiendo, la tribulación en la que estoy. Pero Dios quiere que cada uno lo haga. La oración es personal. La oración es tú y Dios. Y Dios conoce tu vida. Dios conoce la fe que tú tienes. Y Dios quiere darte un certificado de fe auténtica, genuina. Escuchaste mi clamor. Amén. Te acercaste cuando te llamé. Aquí está el Señor, mi hermano. Y te escuché decir. Estas son las palabras del Señor. No temas. No temas. No temas, es la palabra del Señor para nosotros. Escuchaste mi clamor. Levante sus manos y entone este canto. Te acercaste cuando te llamé. Sí, Señor. Y te escuché decir. No temas, porque tú, Señor, porque tú estás conmigo en la aflicción. Sí, Señor. Tu bondad
siempre de tu salvación. ¿Por qué no habla con el Señor en este momento? Y le dice: Señor, aunque la higuera no florezca, aunque las circunstancias no cambien, aunque permanezca la enfermedad, aunque permanezca el dolor, aunque permanezcan las cosas, Señor, con todo, yo confío en ti, Señor Jesús. Muéstrame el porqué, Señor. Muéstrame qué tengo que hacer. Señor, hay cosas que no entiendo por qué suceden, pero confío en ti, Señor. Confío que tú me amas profundamente, y un padre no va a hacer algo que dañe a su hijo. Yo sé que no me vas a hacer algo que me dañe. Yo sé que esta circunstancia no es en mi contra, Señor. El Señor está aquí en este lugar. El Señor está tocando tu vida. El Señor está tocando tu vida donde tú estés. Habla con el Señor una vez más. Entonces este canto desde tu corazón, desde lo más profundo, habla con Él y dile: Señor, dile lo que hay en tu corazón. Dile: Señor, este canto habla verdaderamente de lo que yo siento, de lo que yo espero, de lo que es mi reacción contigo, Señor, en medio de las circunstancias. Dile una vez más: escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor, te acercaste cuando te llamé, y te escuché decir. ¿Qué nos dice el Señor esta noche, mi hermana? No temas, escuchaste mi clamor, escuchaste mi clamor, te acercaste, Señor, te acercaste cuando le llamé, estás cerca de mí y te escuché decir. No temas, oh Señor, no temeré, porque tú estás conmigo en la aflicción. Tú estás conmigo, Señor, tu bondad y tu justicia permanentes son. Y aunque no pueda entender lo que haces, yo confío en ti. Sí, Señor, yo confío en ti, porque yo sé todo lo que tú permites, sé que obra para bien. Te alabaré aunque la higuera no florezca. Alaba al Señor y dile: en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz, pondré el aliento que me das, te cantaré, te alabaré que la higuera no florezca. Te alabaré, Señor, en la abundancia y en la escasez, en tiempos de dolor, levantaré mi voz, pondré el aliento que me das, te cantaré. Dile al Señor: con todo yo me alegraré de ti, Señor. Eres tú mi alegría, cantaré por siempre de tu salvación.